Ya regresamos, ya lo sabe usted, a esta hora de la mañana, viernes, mesa de análisis, mesa de debate con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y como siempre, es un gusto tenerlos aquí en el estudio de ORT Noticias y compartir los micrófonos con ellos. Le damos la bienvenida, usted ya lo conoce, a Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos también en esta mañana, Felipe Martínez Chávez. Felipe, buenos días. Buenos días, Claudia. Y también en esta mañana de viernes está con nosotros Martín Sánchez Treviño. Martín, buen día. Gracias, Claudia, gracias también a tu audiencia. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa y que ha dado mucho de qué hablar, incluso por ahí los diputados hasta molestos, oiga, después de que, bueno, pues ellos generan la situación, generan este problema y después, tal parece, al menos la percepción que dan, es que de pronto hasta se molestan con los medios de comunicación cuando se dan a conocer precisamente lo que no hicieron o lo que, bueno, no hicieron bien o dejaron de hacer. Inés Figueroa, ¿te parece? Iniciamos contigo, pues acerca de la situación que si los partidos políticos no tenían dinero para las prerrogativas y luego que no van a tener para pagar renta, para pagar sueldos, y luego resulta que dicen los diputados, no, sí, ahí estaba, pero no lo leímos y nos lo van a dar como una partida aparte, y el IETAM, bueno, vamos a hacer gestión, tocando puertas, ay, no hay dinero, y hasta se molestan cuando les cuestionan. Sí, aquí hay una serie de suspicacias, pareciera que todos son inocentes y que todos son culpables de alguna manera de todo lo que ha estado alrededor de la definición del presupuesto del Instituto Electoral de Tamaulipas. Por un lado, yo creo que desde el origen hubo ahí algo irregular, porque la propuesta en sí que aprobó el Consejo, y ahí están involucrados los consejeros electorales, tuvo un incremento mayúsculo. Estamos hablando de que de 218, ¿no? 218 fue lo que se les autorizó, pero lo que ejercieron el año pasado fueron 214. De 214 ellos planteaban 537, más del doble del presupuesto. Efectivamente, el año pasado no hubo elecciones y este año hay elecciones, y el presupuesto por naturaleza sube porque se multiplican los gastos. Pero en el proceso que hubo elecciones anterior, que fue el del año antepasado, en el 2016, el IETAM ejerció un presupuesto de 319 millones. 319 millones en un año electoral donde, además de alcaldes, que es lo que se va a elegir hoy, se eligieron diputados y gobernador. Cada elección implica un gasto adicional. Son otros consejos, o sea, se agregan los consejos distritales, en fin, boletas, todo lo que representa cada elección. Entonces, de 319 a 537 seguía siendo mucho el crecimiento. Estábamos hablando del 60 y tantos % de incremento que no se justificaba. Y entonces, ya ahí había algo extraño, ¿no? Que debieron los consejeros, en este caso vamos a suponer que el presidente dijo, vamos a pedir 537, y los consejeros, ¿qué dijeron? No dijeron nada cuando se aprobó ese presupuesto. Ahí ya hubo algo mal en el origen. ¿Por qué? ¿En qué justificas un crecimiento del 60 y tantos %? Ordinariamente el incremento sería la inflación, la pérdida del valor del dinero. Y ahí todavía habría que considerar otra vez que no se está eligiendo ahora gobernador ni diputados. Entonces tampoco se justificaba un incremento mayúsculo. Eventualmente hasta habría un decremento respecto del presupuesto del 2016, porque no se va a hacer, no es del mismo tamaño la elección, vamos a decirlo así. Bueno, con todo eso, se pasa el presupuesto o sea, la mecánica es que el IETAM lo aprueba a su consejo y se lo manda al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo mande al Congreso. Es algo de curso, vamos a llamarlo así. ¿Qué hace el Ejecutivo? Lo recibe, ve y se escandaliza. Chihuahua, pues, ¿por qué tanto incremento? Y en lo primero que reparan es en el punto de los servicios personales, los salarios. El apartado de salarios creció, o sea que son servicios
personales de 70 millones que se ejercieron en el 2016, en el 2015 y 71 millones que se ejercieron en el 2017 a 181 millones, más de 100 millones de pesos adicionales para salarios. Y entonces, en lugar de, vamos a ver de qué se trató, pues dicen, pues no les autorizamos nada y se va con un incremento de 4 millones, o sea, de 214 a 218 millones en números cerrados, que no es en realidad un incremento, y así lo mandan al Congreso. En el Congreso, ¿qué pasa? Lo más seguro es que ni lo hayan leído. Dicen que que ellos le preguntaron a la Secretaría de Finanzas y que la Secretaría de Finanzas les dijo que no había problema, que se les iba a dar todo el presupuesto que habían solicitado, pero que lo iba a hacer aparte, como un apartado, sí, eso como dijo algo Alejandro Etienne. Aparte. Sí. Entonces, peor tantito si se los dijeron así, porque entonces los diputados y la ley pierden su valor, porque el presupuesto es un instrumento de ley, es una ley. El presupuesto es una ley que se tiene que cumplir. Si fuera así de que yo le quito y le pongo y hago un oficio, pues ¿para qué haces un presupuesto de egresos que lo apruebe el Congreso? El presupuesto de egresos se hace y lo aprueba el Congreso para que se respete el presupuesto de egresos. No para que ahí te lo mando y ya lo demás acá le hago un oficio, yo le doy el dinero. No, ese es el procedimiento legal. Aquí todo parece indicar, y bueno, a lo que nos ha dado de acuerdo al trabajo o al desempeño de los diputados locales, es que ni se percataron de la situación o ni siquiera leyeron. El día de la sesión, desde la discusión en comisiones y el día de la sesión cuando se discutió el paquete fiscal, lo único que reclamaron los partidos, en este caso el PRI, fue una partida que le habían incrementado. El gobierno planteaba el incremento en un cobro por servicios agropecuarios, que era un cobro por el registro de los ganados, que los ganaderos pagaran por cada vaca un impuesto. Sí, la tenencia vacuna. Sí. Eso fue lo único que alegaron. No dijeron nada de lo del presupuesto del YETAM, ningún diputado de ningún partido. Y eso lo discuten porque algunos ganaderos cercanos a Etienne le dieron lectura a ese apartado. Exactamente. Y son los que se movieron, los que se movieron, hablaron con Julio, el dirigente estatal, Julio Gutiérrez, y le piden a Gutiérrez, oye, eres nuestro representante, te aceptamos, pero nos quieren cobrar, nos quieren aplicar un Por impuesto. eso hubo este pronunciamiento, no porque lo hayan leído. Volvemos al mismo tema. Sí, yo creo que sí hay algo ahí, algo en lo oscurito que no alcanzamos a percibir hasta ahorita, tal vez más adelante. Es que esta partida para el YETAM como órgano autónomo debió haber salido en el decreto y no por bolsa o una asignación especial o una administración. Lo que vemos, como comenta Inés, sí, ciertamente son 537 millones, un aumento muy desproporcionado, pero aquí lo que yo veo es que se va en salarios porque el YETAM tiene compromisos, tiene convenios con el INE. Aquí está la profesionalización de los encargos. Prácticamente de allá viene cuánto debe ganar el presidente del órgano autónomo, 183,000 en términos brutos, así lo dice la publicación, el decreto. Los consejeros, incluso, como le estaba dando lectura a Inés, una secretaria gana 32,000 pesos, así viene la partida. El que menos gana son el intendente o mujer, hombre o mujer, pues son 22,000 pesos. Entonces, esto forma parte ya de un compromiso nacional. Seguramente sí, en el área de finanzas se les hizo mucho. Y la opción más rápida, en este caso, pues fue quitar las prerrogativas, no subsidio como le llaman ellos, a los partidos, lo ordinario. Se va, como ya se comentó, en los mismos partidos, en el mismo Congreso, se va a restituir, ese dinero va a llegar. Aquí lo que no alcanzamos a entender, ¿por qué? Porque si esto está en la Constitución, es una obligación,
En lo personal, yo creo que los partidos no deben recibir un subsidio oficial, al menos no en la proporción en que lo tienen. Pero también yo creo que de antemano les hubieran dicho a los partidos, no sé, 6 meses o un año. El siguiente año, por ejemplo, en el 2019 ya no vas a tener un subsidio para que tú costees los gastos ordinarios, secretarias, personal, luz. ¿Por qué yo tampoco estoy de acuerdo? Porque esto es algo desproporcionado, no hay piso parejo, como ellos le dicen, con los candidatos independientes. En los independientes se tienen que rascar con sus propias uñas, mientras los partidos tienen dinero para todo. Y aparte de lo ordinario, en este caso les dan 40 millones. En comparación, claro, con los presupuestos de campañas, 40 millones entre los contendientes es muy poco. Pero, por ejemplo, de este dinero en efectivo, contante y sonante, que les va a llegar, no sé de qué manera que les va a llegar, si en una bolsa o van a ampliar o van a modificar, pues por ejemplo, el PAN va a tener, de esos 126 en el año va a tener 44 millones, el PRI 33, el Movimiento Ciudadano, no sé cuántos militantes tiene, pero va a recibir 10 millones de pesos. Ahora, en resumen, aquí, si hay algo de fondo, desde luego que hay algo de fondo, no lo alcanzamos a ver ahorita. Ahora, el dinero va a llegar, desde luego que va a llegar, como ya lo maneja el IETAM, los diputados, los mismos partidos, va a llegar. ¿Por qué no se autorizó a través del decreto? ¿Quién sabe? Lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en los siguientes días. A lo mejor pudiera ser que hasta ahorita, en los 20 y tantos años que tienen subsidio los partidos, siempre les ha llegado a tiempo. Pudiera ser que si es una bolsa especial, pues no les va a llegar a tiempo. No sé, algo va a suceder. Martín Sánchez. Pero no es constitucional. La Constitución lo establece ese decreto. Entonces tú lo vas a hacer, sí lo vas a hacer por medio de un convenio, de un acuerdo, pero no está en la Constitución. La Constitución dice que tú debes asignar esos recursos. Lo que habría que ver también ahí, en este asunto, es hasta dónde el IETAM fue capaz de justificar, es decir, de hacer un estudio del fenómeno inflacionario, del no crecimiento de la economía, de que quienes vas a contratar no van a contratarse por el mismo peso que les pagaste en la elección anterior. Y creo yo que ese pudiera ser uno de los motivos, una justificación. La otra no se puede justificar, definitivamente, que hasta donde tengo entendido, por ejemplo, en Altamira, el IETAM, el edificio, les fue requerido a quienes lo ocupaban del IETAM, porque no pagaron la renta, no cubrieron el pago de renta. Entonces, ¿hasta dónde se puede justificar esto? ¿Y cuál es el impacto que puede tener? Que no le estamos dando, le seguimos dejando sin certidumbre a ese organismo electoral que en un principio fue ciudadanizado y para darle credibilidad a los procesos electorales. Habría que ver también si esto es un error vencible o si es un error premeditado, o bien si es por ignorancia, pues yo creo que es incompatible que pueda ser por ignorancia, no puede ser por ignorancia. Aun cuando, podemos advertir que ha habido otros detalles en cuanto, o irregularidades, si se le quiere llamar, en cuanto a las iniciativas que ha enviado el Ejecutivo al Congreso. Sin embargo, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que comenta Felipe? ¿Qué es lo que comenta Inés? Lo que no alcanzamos a ver, si es un error vencible, si está premeditado, o bien si fue por ignorancia, que eso definitivamente yo es lo primero que descarto. Que sea por ignorancia. Sí, Inés. yo lo que veo es, que hay, decía yo en el inicio de mi comentario, hay una serie de suspicacias. Podemos tener suspicacias en el IETAM, suspicacias en el gobierno, suspicacias en el Congreso y suspicacias en el INE, porque finalmente esto es parte de un sistema. Hablábamos de las remuneraciones de los consejeros, de los magistrados del tribunal, que parece una relación de complicidades. O sea, les das un montón de dinero para que eventualmente
estén a mi servicio. ¿A mi servicio de quién? Del que está en la cúpula del poder. En este caso vemos que el magistrado presidente gana, como decía Felipe, 183,000 pesos mensuales, más que el gobernador. El gobernador gana 168,000 pesos mensuales. Los consejeros ganan 139,295 pesos, más que un secretario de Estado. Un secretario de Estado gana 126,000 pesos. Y así podemos ir viendo que ganan mucho dinero y como dice Felipe, pues tampoco puedes culpar al consejero porque fue un mandato del Senado el hacer iguales los salarios de los consejeros con los magistrados de los tribunales, que son los que ganan más en este país. Entonces, pues claro que el consejero feliz de que hace 2 años ganaba 86,000 pesos, el año pasado ganaba 115,000 y hoy gana 183,000 pesos, o sea, un crecimiento que dices, ¿en función de qué? Y por ahí se puede encontrar parte de este incremento en el presupuesto porque pues gana más el magistrado presidente y gana más el magistrado que no es presidente y gana más el secretario técnico y todo el tabulador se mueve y ahí se va un mundo de dinero en la nómina nada más del YETAM. Decíamos, si en sí el decreto no dice que se le cancelan las prerrogativas a los partidos políticos, lo único es que en los anexos establece solo la partida destinada a las actividades de promoción del voto, a las campañas, que son 40 millones, pero los otros 130 millones no los menciona, no dice, no se le van a dar los 130 millones. No viene la tabla, no aparece. Pero fíjate, Se pidió, pero no se publicó. Si el YETAM le da los 176 millones a los partidos que les corresponden por prerrogativas de ley, le quedan 36 millones para operar. Y de esos 36 millones, nada más el presidente, los 6 consejeros y el secretario técnico se llevan 16 millones de salarios en el año. 16 millones. ¿Cuánto les quedaba para operar? 18 millones. Y no estamos hablando del resto del personal. Estamos hablando solamente de 7 personas. Sí, solamente de 7 personas de 100 personas que conforman la nómina del órgano central. Tampoco estamos hablando de los 43 consejos municipales que igual tienen 6 consejeros que cobran y que igual tienen secretario y que tienen personal. También tiene sus gastos, aparte. Nada más 6 personas se llevan 16 millones de pesos del presupuesto. ¿Qué les quedaba para operar con esos 218 millones? 218 millones. ¿Qué les quedaba para operar? Seguimos hablando de este tema, 9:20. Vamos a la pausa y regresamos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. En Tamaulipas, lo bueno cuenta. Estamos ampliando la capacidad de sus puertos. Duplicamos el volumen de carga en Altamira y Tampico y concluimos el nuevo puerto de Matamoros. También construimos el puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville, el primer cruce fronterizo para trenes en 100 años. Y en Reynosa, concluimos el libramiento que conecta con las autopistas que van a Matamoros y Monterrey, beneficiando a más de 900,000 personas. En Tamaulipas, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Esta vez, la naturaleza sorprendió a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca. No dejemos que nuestra gente pierda la esperanza. Contribuye con tu donativo a la cuenta 23 sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex. Por cada peso que dones, la Fundación Alfredo Harp Elú y City Banamex donará otro. Además, podrás hacer deducible de impuestos. Hoy, como siempre, la unión de los mexicanos puede devolver el aliento a aquellas familias que lo perdieron todo. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, unidos por México.
Con Goner, el auxilio está en camino. Si olvidas las llaves dentro de tu auto, se te poncha una llanta, te quedas sin gasolina, si tu auto no arranca o si necesitas una grúa, solo compra un acumulador Goner, que incluye auxilio en el camino sin costo en tu establecimiento más cercano o llama al 01800 baterías. Goner, el mejor acumulador de México. Estamos 9:24. Regresamos contigo, Martín Sánchez Treviño. Pues también habría que pensar o que cuestionar qué hacen los diputados de otras fracciones ahí, no solamente del PAN, en este caso pues es el partido que está en el gobierno, en el Ejecutivo, y que está también en el Legislativo. Bueno, entonces, ¿cuál fue el papel? ¿Qué fue lo que asumieron ellos? ¿No lo vieron? ¿Estaban dormidos? Hay dos expresidentes del tribunal ahí, en ese organismo, como diputados. Entonces son lumbreras. Uno salió de la Ibero, el otro no salió de la Ibero, pero salió de la Escuela de Litigio de la Defensa Laboral, es decir, se hizo con su papá, ahí se fogueó, y además pues también fue presidente del tribunal. Vamos, ¿cuál es el posicionamiento? ¿Cuál fue el posicionamiento de ellos? ¿Y por qué no subieron ese tema si sí lo conocieron? ¿Sí lo vieron? ¿Lo vieron ese día? ¿Sí se enteraron que había esa irregularidad? No entiendo yo que no es lo mismo, y que ellos lo comprenden mejor que nosotros y lo pueden explicar mejor, que no es lo mismo que tú hagas un acuerdo en el que tú digas que te van a entregar los recursos, a que tú lo tengas dándole cumplimiento a ese decreto. Por eso decíamos en un inicio, decía Inés, por eso la suspicacia, y de pronto cuando se les cuestiona, veíamos ayer la entrevista contigo, Inés, el cuestionamiento hacia los diputados, de pronto tal parece que hasta se molestan. Sí, se molestan dar una explicación, y es una explicación del ciudadano. No lo entienden los diputados, no lo entienden los consejeros, y el ciudadano sí ve todo este tipo de situaciones que hasta en un momento dado puede decir, espérame, o hay complicidades entre todos ellos, precisamente, y el problema es Sí, la cuestión es que es un acto irregular que puede ser impugnado ante las instancias jurisdiccionales. Entonces, otra vez van a venir, como ya vino el INE a intervenir 2 veces en el Instituto Electoral, otra vez puede venir el propio INE, o puede venir el TRIFE, o puede venir hasta la Suprema Corte a decirles que es un acto inconstitucional. ¿Qué necesidad? O sea, si hay esa disposición de darles el presupuesto, pues háganlo hagan un decreto o modifiquen el presupuesto y háganlo legal, porque este oficio pues no tiene un valor jurídico, porque fue lo que nos dijeron en el Congreso, que la Secretaría de Finanzas emitió un oficio al YETAM avisándole que todo su dinero que pidió se lo van a dar. No es un documento oficial, no es así. Nadie obliga a cumplirlo. ¿Dónde está la voz en el Congreso de cada partido? ¿Dónde está la voz en el Congreso de los ciudadanos? Porque ese organismo es un organismo ciudadano. Así nació. Es que les van a dar el dinero, y como tú dices, lo percibieron, sí lo percibieron, pero les dijeron que iba a llegar en un paquete por otro conducto. Entonces lo aceptaron. Pero es una irregularidad porque debe venir en el decreto, y como dices tú, Inés, ciertamente con un recurso, con una inconformidad que presente cualquier partido al TRIFE, de allá viene, les ordenan que se haga la modificación o que se agregue. Esto se vio en Chiapas, igual. Ahora, también pudo haber sido una omisión. La ruta que sigue a finanzas lo mandan, simplemente no se discute, no se dice, como tú comentas, no se dice que se niega, no se dice, simplemente no aparece en el decreto, nada más, tampoco se publica, exactamente. Ahora, lo que resta, decimos, es darle legalidad, exactamente, en el decreto, modificar el decreto, el dinero va a llegar, pero ahora la otra, los partidos tienen compromisos. Y si no les llega en la quincena, si no les llega a finales de mes, no se les deposita a finales de mes, van a tener problemas en un año electoral.
Ahora, yo ratifico, les hubieran dicho desde un año antes que ya no iban a tener, para ellos liquidar personal, no sé, reducir sus gastos. Ajustarlo. Lo vamos a ver. Ya en las campañas seguramente vamos a ver cómo va a quedar esto. Se va a reflejar esa situación. Gracias, Felipe Martínez Chávez. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias por acompañarnos. Gracias, Martín Sánchez Treviño. Y gracias también a usted por habernos sintonizado, por habernos acompañado. Ya son las 9:29. Ya nos vamos. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Noticieros a las 12 con Javier Rodríguez Alcalá. 12:30 con Francisco Medina Guerrero. Y a las 18 horas, a las 6 de la tarde, con Alfredo Guevara. Nosotros ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana.